Hoy, en 40 minutos de RSE, la vida, la lucha y el mensaje de una de las mujeres más valientes y admirables del siglo XX, Rigoberta Menchú. Referente en el mundo en la defensa de los pueblos indígenas, Rigoberta Menchú cuenta en primera persona su historia de vida y la lucha por la que recibió el Premio Nobel de la Paz y el reconocimiento en el mundo entero. Rigoberta Menchú estuvo en nuestro país invitada por el Tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al paso de esta mujer extraordinaria, guatemalteca de origen maya, por este importantísimo encuentro a través de su disertación y de una entrevista exclusiva. Pero nadie mejor para presentar a Rigoberta Menchú que el presidente académico del Congreso, el doctor Bernardo Klicksberg. Guatemala tiene un 48% de desnutrición infantil. Es uno de los 3 peores países del mundo en materia de desnutrición infantil. Es una cifra que da idea de lo que está pasando en esa sociedad. La discriminación hace que los chicos indígenas no terminen el 3er grado de la escuela primaria. Guatemala tiene uno de los niveles de escolaridad más bajos del mundo. En ese contexto se da la lucha de nuestra invitada de honor, Rigoberta Menchú. Casi toda la familia de Rigoberta fue asesinada cuando la represión militar contra los indígenas, conducida por Ríos Montt y que tuvo uno de sus colaboradores de sus manos centrales en Otto Morales Pérez, cuando la represión militar con los indígenas genocidó 250.000 indígenas. Rigoberta vio desaparecer a casi toda su familia cuando era una niña delante de sus ojos. Esta mujer no se quedó con el dolor. Se convirtió en una bandera para el mundo entero, reivindicando no solo la memoria de los suyos, sino, como ella me dijo en una conversación que tuvimos, en donde la filmamos para la historia, me dijo: yo salí a luchar no para denunciar que mataron a mis hermanos y a mis padres, sino salí a luchar para denunciar lo que hacen con mi pueblo. Rigoberta ganó el Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en la historia de los Premios Nobel de la Paz. Rigoberta me contó que ganar el Premio Nobel de la Paz le hizo la vida infinitamente más difícil en su país. Rigoberta, tu lucha sí que fecundó tantas semillas. Muchas gracias. Más de 7.000 personas a lo largo de 2 jornadas asistieron al Tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social y sin duda uno de los momentos más esperados era la presentación de Rigoberta Menchú. Estas fueron sus palabras. Qué alegría cuando tenemos un punto de partida y ese punto que es la responsabilidad social y es lo que nos une el día de hoy. Y sobre todo cuando tenemos las enfermedades contemporáneas, que no son solo contemporáneas, sino siempre fueron enfermedades de la humanidad, sin embargo siempre encontró manera de curarlas, especialmente la carencia espiritual, el desequilibrio mental, social, el desequilibrio económico, los desequilibrios que nos genera otro tipo de epidemias
o de síndromes, que son los síndromes del racismo, la discriminación, la xenofobia, el odio, la intriga, las envidias, y todo eso son enfermedades de nuestra especie que seguramente nosotros tratamos de mejorarlas, pero que la mejora más importante es la decisión personal de cada gente. Entonces este día nos invita a mucha reflexión, y es una reflexión no solo de saber que tenemos una forma de asumir un compromiso, sino también de ponerlo en la práctica. Y creo que este congreso, este tercer congreso, pues a muchos de ustedes ya los ha traído varias veces, y hoy venimos a reafirmar agenda. Yo siempre digo que si nosotros no tenemos una agenda precisa, nada sirve que tengamos muchas ideas, sino que las ideas se tienen que poner en práctica. Y lo que nos da una experiencia real es la práctica. Entonces vengo aquí a apoyar en primer lugar la agenda social de ustedes y luego la agenda social productiva de ustedes. Durante las últimas décadas en América Latina hemos visto mucho sufrimiento. Por un lado, las dictaduras que nos dejaron muchas huellas de dolor, de sufrimiento, de desapariciones, de tristeza, de odio, de confrontaciones, de silencio y muchas veces de miedo. El caso nuestro en Guatemala, por muchas décadas no podíamos hablar. Si yo expresaba mis ideas, inmediatamente era estigmatizada, era acusada. Y entonces nosotros, pues, con tal de que no nos llegara esa realidad, pues preferíamos hablar en voz bajo. Mejor ya no insisto en lo que debo decir. Y callar la verdad significa también una complicidad silenciosa. No es posible callar la verdad. Dijimos ya no más al racismo y la discriminación, sí, elaboramos varias propuestas. En Guatemala hicimos hasta la Academia de Lenguas Mayas, hicimos varios códigos, se oficializó nuestros idiomas mayenses, etcétera. Pero vamos viendo la misma fotografía y vamos viendo que los mayas siguen siendo los más ausentes cada vez que se habla de desarrollo integral, cada vez que se habla de progreso. Y el reto está en que las personas debemos de tener nuestro lugar digno donde quiera que estemos, construyendo y reconociendo lo que construimos para una perspectiva de unidad nacional, pero también una perspectiva de desarrollo común. Rigoberta Menchú Tum, líder social e indígena maya quiché, nació en 1959 en Uspantán, Guatemala. Desde pequeña padeció la discriminación, la explotación, las injusticias a las que eran sometidos los pueblos indígenas en su tierra. La escalada de violencia en su país le costó la vida a su padre, a su madre, secuestrada y desaparecida, y a su hermano, asesinado por el ejército. Desde muy joven, Rigoberta se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas, a pesar de la represión y las persecuciones. Fundó una organización campesina y fue dirigente de un grupo de oposición a la dictadura guatemalteca. Participó activamente en Naciones Unidas en defensa de los derechos humanos, las minorías y los pueblos indígenas. Su biografía recorrió el mundo y en 1992 su lucha por la justicia social y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios le valió el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces,
Ha recibido decenas de distinciones internacionales e impulsado innumerables iniciativas en defensa de poblaciones vulnerables vinculadas a sus derechos, a la educación y al trabajo. También publicó varios libros, algunos para niños, con los que sigue extendiendo su mensaje de paz por el que ya es reconocida en el mundo entero. Seguimos escuchando las palabras de Rigoberta Menchú, pero ahora en la primera parte de una entrevista en la que nos cuenta cómo se sobrepuso a las atrocidades que sufrió su familia y dedicó su vida a luchar por los derechos de su pueblo y a enviar un mensaje de paz al mundo. Desde que mi hermano Patrocinio fue secuestrado, sabía que fue ultrajado, sabía que fue quemado, nunca encontré sus restos. Luego, pues la muerte de mi padre, que fue calcinado con 39 personas en la Embajada de España. Nunca quise olvidar los detalles, qué ropa llevaba, en qué momento podría esclarecer su vida. Yo juré que no dejaría en el olvido y mucho menos dejaría en la impunidad el caso de mi padre. Igual después el secuestro de mi madre. Ella fue secuestrada, se dice que fue ultrajada en un destacamento militar y hasta la fecha no encontré los restos de ella. He acompañado las exhumaciones en Guatemala, pero de una manera intensa, no solo por encontrar todos los restos mortales de la gente, sino con la esperanza también de encontrar los restos mortales de mi madre, de mi hermano Víctor, de Patrocinio, de varias personas de mi familia. Entonces, como que esa cruda realidad te lleva a hacer algo no para un día ni para dos, yo pienso que para toda la vida. Ahora, también ir viendo que el mundo es un mundo mucho más hermoso, que ves que no es solo violencia, no solo dolor, no solo horror, sino vas encontrando como una enorme cantidad de experiencias y también de programas y proyectos y la gente con esperanza. Eso te va combinando como la experiencia de dos mundos. Claro. El mundo del sufrimiento, que yo creo que nadie puede imaginarlo más que un familiar, más que una abuela, más que una persona que salió de sus entrañas, alguien, y que nunca volvió. Pero también cuando ves la gente, que hay un liderazgo, que hay optimismo, que hay música, que también hay poesía. Y bueno, después de la muerte de mi hijo, que también yo perdí un hijo, mi esposo y yo perdimos nuestro hijo Tsunun. Nuestro hijo no le faltó nada, fue un embarazo de alto riesgo. Yo estuve pues 6 meses en cama esperando a mi hijo y nació y falleció. Entonces, cuando murió mi hijo, parecía que la muerte y la vida es algo que siempre lo tenemos cerca, solo una vez vivimos. Y entonces yo empecé otra carrera, puedo decir, y es la carrera literaria. Finalmente yo me siento una mujer poetisa, escribo literatura infantil para que los niños escriban su propia literatura. O sea, no cuento historias para que se lo crean todo, claro, sino para que ellos puedan imaginar el mundo. Igualmente en las luchas sociales. En las luchas sociales me ha tocado en algún momento exponer la vida, llegar más allá. Sin lugar a dudas, Rigoberta Menchú es una gran luchadora por los derechos humanos. Y justamente sobre derechos humanos y su vínculo con la responsabilidad social nos brinda su palabra de especialista, la doctora Alessandra Minichelli. Cuando hablamos de responsabilidad social y derechos humanos, nos estamos refiriendo no solo a lo que conocemos como derechos humanos universales o tradicionales, ya incorporados en nuestra Constitución, ya vividos desde la Revolución Francesa esta parte, y que incluso ya todos los países del mundo los tienen incorporados normativamente, 1, 2, 3, 8, 10 tratados, pero ya hay por lo menos 80
países que tienen incorporadas normativas vinculadas a los derechos humanos. El aspecto de los derechos humanos que vimos incluso en el Congreso tenía que ver también con nuestra propia realidad como país, con todo el tema de los detenidos desaparecidos, con todo lo que tuvo que ver con la desaparición forzada de personas. Hemos aprendido mucho sobre políticas públicas activas vinculadas a esto y al rescate o a la restitución de derechos a partir de normativa que había sido anulada, separada, escondida o guardada, y todo lo que tenía que ver con la puesta en valor y el rescate de la memoria y la justicia en el tema concreto de la desaparición forzada de personas. Pero también hay todo otro montón de derechos que están reconocidos en la Constitución, que es el derecho a la vida, el derecho a salud, el derecho a la movilidad social, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna. Todos derechos que, si bien estaban como declamados en la Constitución, no había garantías concretas como para hacerlos efectivos en cuanto al reconocimiento y en cuanto al ejercicio. Hemos avanzado mucho como país en políticas públicas que pusieron en valor estos derechos y sobre todo en el acceso a que el ejercicio de esos derechos se haga efectivo. ¿Qué falta en la temática de la responsabilidad social vinculada a estos derechos humanos básicos? A nuestro modo de ver, faltan todavía dos cosas. Incorporarlos como derechos en algunas reglamentaciones o en algunos convenios colectivos de algunos sindicatos que también se han puesto en valor en estos últimos años, y generar todo un abanico de reconocimiento individual de los derechos a partir de una identificación individual de la realidad de nuestros trabajadores. Nosotros siempre decimos que en responsabilidad social hay dos ámbitos bien claros de actuación. Uno es en el para adentro de las empresas u organizaciones y otro en el para afuera. En el para adentro, el esquema de contención de los derechos humanos del trabajador, no visto ya como una persona, sino visto en el contexto de su propia familia, es algo que tenemos que empezar a profundizar si queremos generar acciones responsables que contengan a nuestro trabajador para que genere una mejor productividad laboral. Compartimos ahora otro tramo de la entrevista a Rigoberta Menchú. Aquí se refiere a la importancia del Premio Nobel y también a su experiencia junto a líderes políticos sudamericanos como los presidentes Evo Morales y Rafael Correa. Creo que a medida en que hay personas que son reconocidos, porque ¿qué es el Premio Nobel de la Paz? Es una presea, es una tarima, es un evento tan extraordinario que te permite visibilizar, si tú quieres, las memorias colectivas que uno representa. No es cualquier premio, simplemente te permite hacer una agenda cotidiana que trabaja, que propone, claro. Porque el Premio Nobel es una presea, pero lo que uno hace no es una presea, lo que uno hace es un compromiso social, es un trabajo cotidiano. Y si hay alguien que ya hizo buena parte de esa carrera de lucha social, pues lo que más nos queda es homenajearlo. O sea, claro. Creo que es muy importante ver que muchos dirigentes no solo merecen el Premio Nobel de la Paz, sino merecen los reconocimientos más importantes de su gente, de su sociedad, de sus jóvenes y del futuro. Con Evo crecimos más o menos en la misma época, claro. Encabezamos la lucha de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular en el continente. Hicimos una voz fuerte contra el 5º centenario. Hay una anécdota, Evo, cuando fuimos a hacer la conferencia en el 91 en Guatemala, que había una guerra todavía. Él era parte de mi seguridad personal, porque yo había sido ya perseguida muy fuerte en Guatemala. Y finalmente verlo en ese nivel de liderazgo único, fuerte, extraordinario, pues realmente me da orgullo. Siento que somos unos hermanos muy cercanos. Claro. Luego, pues el presidente Correa, me ha tocado estar con él en los últimos años y medio. Tanto en las decisiones que toma, cómo delega las cosas. Yo estoy apoyando al presidente Correa en la celebración de varias cumbres.
¿Cuándo iba a decir yo que en una época de la historia iba a pasar eso? Habían otras condiciones, habían dictaduras, habían desesperanzas. Y yo creo que hay que valorar esos espacios, no retroceder, pero finalmente cada problema es propio del lugar. O sea, cada uno nos parecemos a nuestro entorno. Y en Guatemala tenemos problemas muy particulares, en México hay problemas muy particulares. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista exclusiva a Julio Devido, político de raza y hombre de familia. Balance de una gestión federal e inclusiva. Además, COP21, líderes del mundo reunidos para responder al cambio climático. Competidores, empresas que compiten en el mercado aliadas en RSE. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Compartimos más del mensaje de Rigoberta Menchú aquí en 40 minutos de RSE. En los últimos años en América Latina tenemos un espacio extraordinario de participación. Por un lado, pues rindo homenaje a todas las organizaciones de derechos humanos que con mucho esfuerzo y con mucha tenacidad reivindicaron la vida, y hoy tenemos varios gobiernos progresistas, gobiernos que están haciendo una labor para que todos nosotros vayamos equipando o nivelando los niveles más exorbitantes de desigualdad social. Y yo creo que en los últimos años se ha podido hacer un gran trabajo para acortar esas brechas de desigualdad social. Pero si nosotros no tenemos conciencia de esos avances, en cualquier momento las vamos a retroceder de nuevo a cero. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos síntomas en la región donde retorna el fascismo. Retorna el fascismo, retorna la manipulación, populismos que viene en detrimento y a socavar la participación ciudadana y la creatividad social para una vida mejor. Y quizá la llamada de atención hoy es que pongamos énfasis en lo que hemos logrado. En las últimas décadas no somos pueblos derrotados, somos pueblos triunfantes. Yo quiero terminar con el tema de la identidad. Tenemos una identidad plena nosotros como latinoamericanos, como pueblos originarios, como mujeres, como jóvenes, que reivindicar. Y la identidad es nada menos que tener un lugar donde vengo, quién soy y a dónde voy. Entonces es muy importante que afiancemos en la educación elementos de identidad para que pues ustedes, los argentinos, sean felices como nosotros los centroamericanos lo seamos, o los mayas nos sintamos cada vez más orgullosos por tener abuelos y abuelas y por tener raíces en las tierras donde estamos. Muchas gracias por esta oportunidad y siguen adelante, dialoguen, dialoguen. Y esto es la actitud que nos reclama el mundo frente a mucha insensibilidad y frente a la pérdida de muchos valores, valores de comunicación, valores de humildad, porque el mundo ya no es humilde. Todos queremos ser más grande que el otro. Y entonces, pues demos un ejemplo de humildad y seguramente nuestros niños van a aprender de nosotros y ellos van a hacer mejor las cosas que nosotros. Muchas gracias. Desde su primera edición, el Congreso Internacional de Responsabilidad Social ha venido convocando a varios ganadores del Premio Nobel. Muchos de ellos llegan por primera vez a la Argentina para participar de este encuentro.
Hoy compartimos la palabra de Rigoberta Menchú y conocimos más acerca de su historia. Gracias por habernos acompañado. Y después